Hola, buenas tardes. Nuestro equipo integrado por Ulises Contreras, Francisco Castañeda, Gibran Camacho, Sebastián Martínez y Camila Buzón presentará a continuación el proyecto, que es una simulación de una incubadora. Estas se utilizan esencialmente para proporcionar cuidados intensivos a los recién nacidos con bajo peso, aunque actualmente se utiliza para casi todo recién nacido. El objetivo de esta incubadora es mantener la temperatura corporal del bebé entre los 36 y 37 grados centígrados, como es natural. Se utilizan ya que a algunos bebés se les dificulta mantener su temperatura corporal por sí solos. Entonces, lo que nuestra simulación de incubadora va a hacer es que, es que va a mantener la temperatura de la incubadora entre los 36 y 38 grados. ¿Cómo? Bueno, con un foco, este va a ir elevando su temperatura desde los 36 grados hasta los 38. Cuando llegue a 38, este se va a apagar y va a ir bajando la temperatura hasta los 36. De esta forma, entonces, prende de los 36 a 38 grados y se apaga de los 38 a los 36 grados centígrados. Buenas tardes, yo voy a estar explicando lo que es nuestra histéresis en nuestra incubadora virtual. Bueno, resumiendo un poco, estamos usando un 741 que está funcionando de manera de comparador entre lo que le está llegando de nuestro LM35 y nuestro voltaje de referencia que ahorita vamos a mostrar. Como sabemos, el LM35 funciona con 1 grado centígrado, eso equivale milivoltio. Por lo tanto, nuestros rangos van a ser entre 36 grados centígrados y 38 grados centígrados. Entonces vamos a convertir pantalla para mostrar. Aquí está nuestro voltaje A, que sería nuestro voltaje de referencia, y las dos resistencias que necesitamos definir. Nosotros sabemos por default que nuestro voltaje de entrada es mayor a 0 y menor a 0, que en este caso sería nuestro voltaje de saturación positivo y nuestro voltaje de saturación negativo. Cabe resaltar que como nuestro comparador está en retroalimentación positiva, siempre está saturado, como aquí dice. ¿Ok? Entonces, de acuerdo sacando nuestro VA, llegamos a la conclusión de que VA es igual a nuestro voltaje de salida entre 1 más N más nuestro voltaje de entrada por N sobre N más 1. Entonces llegamos a estas dos condiciones, donde nuestro V0 es nuestro voltaje de saturación negativo, por lo tanto, nuestro voltaje de referencia sería menor a 0. Y si nuestro voltaje de salida es nuestro voltaje de saturación negativo, entonces nuestro voltaje de referencia debe ser mayor a 0. ¿Ok? Entonces llegamos a la conclusión es que nuestro voltaje de entrada debe ser menor a nuestro voltaje de saturación positivo sobre N, o nuestro voltaje de entrada debe ser nuestro voltaje negativo sobre N. Estas son nuestras dos condiciones. ¿Ok? Entonces aquí aquí estamos marcando nuestros dos límites. Sabemos que nuestro voltaje I es nuestro voltaje de saturación positivo sobre la N, que ese sería nuestro VUT, que es el límite superior, y nuestro límite inferior, que es nuestro VLT, que es el voltaje de saturación negativo sobre N. Entonces aquí se muestra más claramente cómo nuestro V0 hasta menos voltaje de saturación negativo. Aquí se muestra nuestra gráfica para poder sacar nuestro ancho de banda, que esta es la fórmula, que en este caso sería, aquí se muestra nuestro 3.8 voltios menos nuestros 3.6 voltios, que es igual a 0.2. Entonces despejamos en nuestra fórmula para poder sacar nuestra N y llegamos a la conclusión de que 24 voltios sobre nuestro 0.2 voltios es igual a 120. Y nosotros propusimos 1 kilo de nuestra resistencia de entrada para multiplicarla para que así sea nuestro voltaje de salida deseado que queremos. Entonces queremos, bueno, antes que nada, nosotros queremos que sea de 120 kilos nuestra resistencia. Entonces, con estas dos resistencias se cumplen nuestras condiciones.
con esta R de 1 kilo y NR con 220K, nuestro voltaje del LM35 y nuestro voltaje de referencia de 3.7 voltios, se cumplen las condiciones de nuestro voltaje de salida, que son las que mostramos aquí. Así, con eso se cumplen nuestros voltajes de salida. ¿Ok? Entonces, yéndonos acá, quedó de esta manera así quedó nuestro comparador. Aquí está sucediendo nuestra histéresis, está nuestra resistencia de 1 kilo, nuestra de 120 kilos, nuestro voltaje de referencia y el voltaje de salida cumpliendo las condiciones mencionadas anteriormente. Entonces, solo de manera que quede un poco más claro, ¿ok? Llegamos a la conclusión que aquí está un poco con lo que investigamos de la histéresis. Aquí está nuestro voltaje BUT y BLT de manera de gráfica rampa y cómo se vuelve lineal con nuestra histéresis. Todo por arriba de nuestro voltaje de saturación positivo se vuelve lineal y todo por debajo también se vuelve lineal. Ok, entonces así llegamos a la conclusión de nuestra histéresis. Para nuestro proyecto lo que vamos a utilizar es, bueno, lo que queremos hacer es que cuando tengamos un voltaje predeterminado del sistema, se active el relevador y así con esto poder activar una lámpara de 120 volts que va a ser la generadora de calor. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a utilizar este transistor, que en nuestro caso utilizamos el 2N2222 por la corriente que nos ofrece el colector emisor con saturación. ¿Cómo logramos que esté en saturación? Lo logramos obteniendo una corriente bastante alta, una corriente de base bastante alta que entre en saturación. ¿Qué es que entre en saturación? La corriente es tan alta aquí que lo que hace es que no deja pasar aquí voltaje. Entonces el colector y el emisor se ponen en serie y quedaría de esta manera. Entonces deja pasar toda la corriente y por lo tanto está en cortocircuito, pasa la corriente y la lámpara se enciende. Eso viene el voltaje para la base, viene por la histéresis que mi compañera le explicó anteriormente. Cuando tenemos voltajes bajos, hay poca corriente o una corriente muy baja y está pues manejándose normal el transistor. Pero cuando es una corriente muy alta, un voltaje muy alto, con esta resistencia se genera una corriente más grande y esto entra en saturación, entonces hace lo que queremos. Ya, pues. Bueno, sobre el programa que se utiliza en el Arduino, primero declaramos el puerto C como entrada y el puerto B como salida. El puerto C va a ser a donde está conectado el foco y el puerto B va a simular la temperatura, si está baja o sube. Entonces declaramos estas dos variables, las cuales utilizamos a continuación. Puerto va a leer lo que hay en el pin C, o sea, en el puerto C, que sería el foco, si este está prendido o apagado. Este nos enviaría valores de 1 o 0, dependiendo si este está encendido o apagado. Y AUX nos va a servir para comparar lo que hay en el puerto con un 1, para saber si este está prendido o apagado. B1 va a simular la temperatura. Entonces, si AUX es igual a 1, significa que el foco está prendido. Entonces, la temperatura aumentaría y se vería reflejado en el puerto B. De no ser así, si este fuera 0, significaría que el foco está apagado, entonces la temperatura decrementaría e igualmente se vería reflejado en el puerto B. Bien, para entender la funcionalidad de nuestro circuito, vamos a ver las características principales del LM35.
El LM35 es un circuito integrado que actúa como un sensor de temperatura. Este sensor está calibrado en grados centígrados. Como lo vemos aquí, tiene un encapsulado de tipo transistor de baja potencia. Tiene 3 patitas con las cuales irá conectado a tierra, a alimentación y la salida. La salida está marcada por cada 10 milivolts equivalentes a 1 grado centígrado, lo que nos quiere decir que si nosotros queremos ubicar nuestra temperatura en 37 grados centígrados, tendríamos que tener una salida de 370 milivolts. Conociendo el equivalente de voltaje en grados centígrados, podemos amplificar nuestro voltaje para así poder tener una relación en términos de voltaje y no en milivolts, dando así, si queremos 37 grados centígrados, sería equivalente a tener 3.7 volts. Si queremos 36 grados centígrados, tendríamos 3.6 volts. Y si queremos 38 grados centígrados, serían 3.8 volts. A continuación explicaremos el funcionamiento del circuito. Bien, aquí tenemos nuestro Arduino. Como bien ya se explicó el código que contiene, el código que programamos para que en este puerto, que es el que utilizamos como salida, nos esté mostrando cada cierto tiempo el del 35 al 38 y en retroceso, o sea, 35, 36, 37, 38, 38, 37, 36, 35, así respectivamente. Entonces va a estar representado ese número en binario en todo el puerto. Aquí cada uno de estos pines lo nombramos con estas etiquetas, que son conexiones, para que esté conectada a este par de inversores. Como lo vemos, son 6 pares de inversores, que este inversor y las resistencias las calculamos de tal forma que aquí nos dé punto 1, punto 2, punto 4, punto 8, 1.6 y 3.2 respectivamente. Entonces cuando la entrada de voltaje, que son 5, llega aquí, un ejemplo V0, entra a este arreglo, a este inversor, y se convierte en menos 0.1 volts. Entonces es necesario meterlo a otro inversor para hacerlo positivo. Entonces cada una de estas salidas, aquí 0, 1, 2, el voltaje ya va a ser positivo y listo para usar. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos la combinación, el número en binario del 36? Pues va a estar encendido este, que es 1, 0, 0, 1. Bueno, lo leí del menos significativo al más significativo. Va a estar encendido este y este. Aquí vamos a tener 3.2 volts y acá 0.4, eso suma 3.6 volts. Entonces, ¿cómo lo sumamos? Pues lo metemos a un sumador con ganancia de 1 para que no se modifique y sigan los 3.6 volts que necesitamos para simular nuestra temperatura. De igual forma, llega aquí negativo, lo metemos a otro inversor para hacerlo positivo, y es prácticamente el funcionamiento del Arduino. Es básicamente un conversor de binario a decimal en voltaje.